El rugido de la reina Zefira resonó por todo el salón del trono mientras sus ojos dorados se encendían con una furia que no había mostrado en décadas. Marcus Johnson retrocedió un paso, pero mantuvo su postura firme ante la monarca alienígena de 3 metros de altura. Sus escamas violetas brillaban con una intensidad peligrosa, y sus 4 brazos se tensaron mientras se acercaba al diplomático humano. «Su Majestad, puedo explicar», comenzó Marcus, pero la reina levantó una de sus manos con garras, silenciándolo de inmediato. ¿Explique qué exactamente? «Que le dijiste esas palabras íntimas a mi única heredera, que osaste usar términos de cariño reservados solo para compañeros de vida». La voz de Zefira se volvió más grave y amenazante. «En mi cultura esas palabras son sagradas, humano». Marcus sintió el sudor corriendo por su frente. Había estado negociando el tratado de paz entre la Tierra y el Imperio Celitiano durante 6 meses, y todo se desmoronaba por un malentendido cultural. La princesa Lyra, quien estaba de pie junto al trono, tenía sus propios ojos dorados llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de algo que Marcus no podía interpretar completamente. «Madre, él no sabía», murmuró Lyra, pero su voz apenas fue audido sobre los gruñidos amenazantes que salían de la garganta de la reina. No sabía. «Es el embajador principal de su especie. Se supone que debe conocer nuestras costumbres». Zefira dio otro paso hacia Marcus y los guardias reales, criaturas imponentes con armaduras brillantes, se movieron para flanquear al humano. Marcus había llamado mi amor a Lyra durante una conversación privada en los jardines del palacio, creyendo que era simplemente una expresión amigable en español que ella había estado aprendiendo. No tenía idea de que la traducción en su idioma nativo implicaba una propuesta de matrimonio y un compromiso eterno. «Su Majestad, las palabras fueron dichas en mi idioma natal, no en el suyo». «Fue un error de traducción», explicó Marcus desesperadamente. «Error o no, las palabras fueron pronunciadas en presencia de testigos. Según nuestras leyes, has declarado públicamente tu intención de cortejar a mi hija». Los ojos de Zefira se entrecerraron peligrosamente, y siendo de una especie diferente, eso se considera una ofensa capital. El corazón de Marcus se aceleró. Había escuchado rumores sobre las ejecuciones públicas en Celitia, pero nunca pensó que se convertiría en el centro de una. Su misión había sido establecer relaciones diplomáticas pacíficas, no provocar una crisis intergaláctica. Madre, por favor. Lyra se adelantó. Sus movimientos gráciles contrastando con la tensión en el aire. «Permíteme hablar con él. Si realmente hay un malentendido, podemos resolverlo». «No hay nada que resolver, hija mía. Este humano ha violado nuestros protocolos más sagrados». Zefira se dirigió directamente a Marcus. Tienes una opción. «Embajador Johnson, puedes retractarte públicamente de tus palabras y aceptar el exilio permanente de nuestro sistema solar, o puedes enfrentar las consecuencias de tu declaración». «¿Qué consecuencias?», preguntó Marcus, aunque temía la respuesta. «Si realmente quieres cortejar a mi hija, tendrás que pasar por los juicios de valor tradicionales. 3 pruebas que determinarán si eres digno de una princesa celitiana». Una sonrisa cruel apareció en el rostro de la reina. «Por supuesto, ningún extranjero ha sobrevivido jamás a estas pruebas». Marcus miró a Lyra, quien le devolvió una mirada intensa y significativa. En sus ojos dorados vio algo que lo sorprendió: esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una manera de salir de esta situación sin arruinar las relaciones entre sus especies. «Acepto las pruebas», declaró Marcus, sorprendiendo a todos en la habitación, incluyendo a la reina. La furia en los ojos de Zefira se transformó en algo más peligroso: interés genuino. La reina Zefira estudió a Marcus con una nueva intensidad, como si estuviera viendo al humano por primera vez. Sus 4 brazos se cruzaron sobre su pecho masivo, mientras consideraba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Los guardias reales intercambiaron miradas inciertas, claramente no esperando esta respuesta del diplomático terrestre. «Interesante», murmuró Zefira caminando lentamente alrededor de Marcus como un depredador evaluando a su presa. «Hace más de un siglo que nadie acepta los juicios de valor. El último pretendiente que lo intentó fue encontrado en pedazos en el Cañón de las Almas Perdidas».
Lyra se acercó más al centro del salón, sus ojos alternando entre su madre y Marcus. Madre, tal vez podríamos considerar una alternativa más diplomática. El embajador Johnson ha venido en son de paz. La paz se construye sobre el respeto mutuo, hija mía, replicó Zefira sin apartar su mirada de Marcus. Y el respeto se gana, no se regala. Se detuvo directamente frente al humano. Dime, embajador, ¿entiendes realmente lo que acabas de aceptar? Marcus enderezó los hombros, tratando de proyectar más confianza de la que realmente sentía. No completamente, Su Majestad, pero entiendo que es la única manera honorable de resolver esta situación sin comprometer las relaciones entre nuestros pueblos. La reina soltó una risa gutural que resonó por todo el salón. Honor. Una palabra interesante viniendo de una especie que apenas ha dejado su planeta natal. Se dirigió hacia su trono, sus pasos pesados haciendo eco en el mármol alienígena. Muy bien, humano, acepto tu decisión. Y los juicios comenzarán al amanecer de mañana. Su Majestad, intervino el gran consejero Kortak, un celiciano anciano con escamas plateadas y 6 brazos. Los protocolos requieren que el aspirante tenga tiempo para prepararse. Tradicionalmente se conceden 3 días. Los tiempos tradicionales son para pretendientes tradicionales, respondió Zefira secamente. Este humano afirma que sus palabras fueron un accidente. Si eso es cierto, entonces no necesita preparación adicional, porque no tiene intenciones reales de cortejar a Lyra. Sus ojos se fijaron en Marcus. A menos que estés mintiendo sobre tus verdaderas intenciones, embajador. Marcus sintió que estaba siendo arrastrado hacia aguas más profundas de lo que había anticipado. Cada palabra que salía de su boca parecía crear nuevas complicaciones. Su Majestad, mis intenciones eran puramente diplomáticas, pero acepto las condiciones que considere apropiadas. Excelente. Zefira se acomodó en su trono, que estaba tallado de una sola pieza de cristal negro que parecía absorber la luz. Kortak, explícale al embajador en qué consisten los juicios de valor. El anciano consejero se acercó a Marcus, sus 6 brazos moviéndose en gestos complejos mientras hablaba. Los juicios de valor están diseñados para probar 3 aspectos fundamentales de un pretendiente: coraje, sabiduría y sacrificio. El primer juicio prueba tu voluntad de enfrentar el peligro por el bien de tu amada. El segundo evalúa tu capacidad para tomar decisiones sabias bajo presión extrema. El tercero determina qué tanto estás dispuesto a sacrificar por amor verdadero. ¿Y si fallo en alguno de ellos?, preguntó Marcus, aunque ya conocía la respuesta. La muerte es tradicionalmente el resultado del fracaso, respondió Kortak con una naturalidad que heló la sangre de Marcus. Sin embargo, dado que eres el primer humano en intentar los juicios, la reina podría considerar alternativas menos permanentes. Zefira sonrió, mostrando filas de dientes afilados. Oh, no habrá alternativas, consejero. Los juicios de valor son sagrados. Las reglas no cambian para nadie, sin importar su especie de origen. Se inclinó hacia adelante en su trono. Por supuesto, si el embajador desea retractarse ahora, todavía puede elegir el exilio. Marcus miró nuevamente a Lyra, quien había permanecido en silencio durante el intercambio. Por un momento sus ojos se encontraron, y él vio algo que lo sorprendió. Admiración, no pena o preocupación, sino genuina admiración por su decisión de seguir adelante. No me retracto, declaró Marcus firmemente. Acepto los juicios de valor. El salón del trono se sumió en un silencio tenso. Incluso los guardias reales parecían impresionados por la determinación del humano. Finalmente, la reina Zefira asintió lentamente. Que así sea. Kortak, haz los arreglos necesarios. El embajador Johnson será alojado en las celdas de preparación esta noche. Se levantó de su trono, su imponente figura proyectando sombras largas por todo el salón. Y Lyra, tú vendrás conmigo. Tenemos mucho que discutir sobre las implicaciones de todo esto. Mientras los guardias se acercaban para escoltar a Marcus, Lyra se las arregló para susurrar unas palabras que solo él pudo escuchar. Ten fe, Marcus Johnson. Los juicios revelan más de lo que castigan. Marcus felt his heart pounding as the Celestian guards escorted him through the crystalline corridors of the royal palace. The walls seemed to pulse with an inner light that responded to the emotions of those passing by, currently glowing a deep red that reflected the tension hanging heavy in the air. The guards, towering figures in their ceremonial armor, said nothing as they led him deeper into the palace complex.
The preparation cells were not what Marcus had expected. Rather than the dungeon-like chambers he had imagined, he found himself in a spacious room with walls that seemed to be made of living stone. Bioluminescent patterns traced across the surfaces, providing a soft calming light. A simple bed, a meditation circle carved into the floor, and what appeared to be a food synthesizer were the only furnishings. The trials of worth begin at first light. One of the guards rumbled in accented English. "Ese this time wisely, human." Many who entered these chambers never left the trial grounds alive. As the heavy door sealed behind him with a sound like grinding stone, Marcus found himself truly alone for the first time since this diplomatic mission had begun 6 months ago. He sat heavily on the bed, trying to process everything that had happened in the span of a few hours. His simple comment to Princess Lyra, in Spanish, had somehow triggered a chain of events that could either forge a new alliance between their species or result in his death. And desperate, they spent months studying Silithian military protocols, trade agreements, and technological specifications, but had completely overlooked the cultural significance of their emotional expressions. Now, as he faced the possibility of dying for love he had never intended to declare, Marcus wondered if this was how all great diplomatic disasters began, with good intentions and catastrophic misunderstandings. A soft chime echoed through the chamber, and a section of the wall slid open to reveal Princess Lyra. She entered quickly, glancing back to ensure she hadn't been followed. Her golden eyes held a mixture of concern and something else Marcus couldn't quite identify. "I shouldn't be here," she whispered, moving closer to where he sat. "But I needed to speak with you before tomorrow. Princess, I want you to know that I never meant to offend you or your mother." The words I spoke were casual in my culture. "I had no idea of their significance in yours." Lyra sat across from him in the meditation circle, her graceful movements fluid, despite the obvious tension in her posture. "I know, Marcus. That's why I'm here." She paused, seeming to gather courage for what she was about to say. "My mother didn't tell you everything about the trials of worth." Marcus leaned forward, sensing crucial information was about to be revealed. "What didn't she tell me?" "The trials are not just about proving worthiness to court a Silithian princess. They're about proving worthiness to understand our people, our culture, our deepest values." Lyra's voice dropped even lower. "No off-worlder has ever survived them because they approached the trials as competitions to be won rather than mysteries to be understood. And you're telling me this because I believe you might be different." She stood and began pacing the small space, her agitation evident. "In the 6 months you've been here, you've shown more genuine interest in our people than any diplomat we've ever hosted. You learned our language, participated in our customs, even attempted to understand our humor." A slight smile crossed her features. "Even if your attempt at using terms of endearment merely caused an intergalactic incident." Marcus couldn't help but smile back. "I seem to have a talent for that. The first trial will test your courage, but not in the way you think. It won't be about facing physical danger, but about facing the truth of your own motivations." Lyra stopped pacing and looked directly at him. "My mother will present you with a scenario where you must choose between your diplomatic mission and what appears to be my safety. The courage required is to choose based on wisdom rather emotion. And the second trial tests wisdom by presenting you with a choice that seems to have no right answer. Previous candidates always try to find clever solutions or loopholes. The wisdom lies in accepting that some choices require sacrifice and making peace with the consequences." Marcus absorbed this information, feeling both grateful for the insight and increasingly nervous about what he had committed himself to. "And the third trial, the one about sacrifice?" Lyra's expression grew serious. "That one I cannot help you with directly. I can only say that the sacrifice required may not be what you expect, and the test is not about giving up what you value most, but about understanding what truly matters." Before Marcus could ask more questions, the sound of approaching footsteps echoed from the corridor outside. Lyra moved quickly toward the wall opening, but paused before leaving. "Marcus, there's something else you should know. When you called me my love in your language, and I understood its meaning through our translation technology, it wasn't the offense that struck me most deeply." She met his eyes with an intensity that made his breath catch. It was the realization that in that moment,
I wished your words had been intentional. With that confession hanging in the air between them, she disappeared back through the wall, leaving Marcus alone with his racing thoughts and the growing understanding that tomorrow's trials would test far more than his worthiness as a diplomat. La primera luz del amanecer celitiano era diferente a cualquier cosa que Marcus hubiera experimentado en la Tierra. 3 soles de diferentes colores se alzaban sobre el horizonte, creando un espectro de tonos dorados, violetas y azulados que bañaba todo el paisaje. Los guardias reales llegaron a escoltarlo antes de que pudiera terminar de procesar completamente lo que Lyra le había revelado la noche anterior. El campo de prueba se extendía más allá de las murallas del palacio, un vasto complejo de estructuras cristalinas y formaciones rocosas naturales, que habían sido modificadas durante milenios para servir como el lugar sagrado donde se probaba el valor de los pretendientes. Marcus observó que había gradas talladas en la roca circundante ya ocupadas por cientos de celitianos que habían venido a presenciar los juicios. La reina Zefira aguardaba en una plataforma elevada, vestida con armadura ceremonial que amplificaba aún más su imponente presencia. Sus 4 brazos estaban adornados con brazaletes de poder que pulsaban con energía, y su corona de cristal negro refractaba la luz tricolor del amanecer creando patrones hipnóticos. A su lado, Lyra permanecía en silencio, vestida con túnicas tradicionales que indicaban su estatus como la razón de los juicios. Embajador Marcus Johnson de la Tierra, la voz de Zefira resonó por todo el campo, amplificada por la acústica natural del lugar. Te presentas ante nosotros para enfrentar los juicios de valor. Que los ancestros sean testigos de tu coraje o de tu fracaso. Marcus se colocó en el centro del campo, sintiendo el peso de miles de miradas sobre él. El gran consejero Cortax se acercó, llevando en sus múltiples brazos varios objetos ceremoniales que brillaban con luz propia. El primer juicio evalúa el coraje del corazón, declaró Cortac con voz sonora. Se te presentará una visión creada por los cristales de verdad, donde deberás tomar una decisión que revelará tus verdaderas prioridades. Uno de los cristales más grandes comenzó a brillar intensamente, y de repente Marcus se encontró no en el campo de pruebas, sino en una versión distorsionada del salón del trono del palacio. La escena que se desplegaba ante él era terriblemente vívida. Lyra estaba siendo atacada por una criatura sombría mientras que al mismo tiempo un grupo de diplomáticos terrestres yacían heridos en el suelo, claramente necesitando atención médica inmediata. La ilusión era tan real que Marcus podía oler el miedo en el aire y escuchar los gritos de dolor. Tenía que elegir: correr a salvar a Lyra, arriesgando las vidas de sus compatriotas, o ayudar a los heridos terrestres, potencialmente permitiendo que algo terrible le ocurriera a la princesa. Recordando las palabras de Lyra sobre elegir con sabiduría en lugar de emoción, Marcus se forzó a observar más detenidamente la escena. Algo no encajaba. Los diplomáticos heridos parecían demasiado perfectos en su sufrimiento, demasiado obviamente colocados para crear un dilema moral. En contraste, el peligro que enfrentaba Lyra parecía más auténtico, más específico. Pero entonces se dio cuenta del verdadero test. No se trataba de a quién salvar, sino de reconocer que la situación completa era una ilusión diseñada para forzarlo a revelar sus prejuicios internos. En lugar de elegir uno u otro, Marcus se dirigió directamente hacia el cristal que proyectaba la visión y declaró: mi coraje no se demuestra eligiendo quién merece vivir, sino reconociendo cuándo me están manipulando para tomar una decisión basada en el miedo. La ilusión se desvaneció instantáneamente y Marcus se encontró de vuelta en el campo de pruebas. Un murmullo de sorpresa se alzó entre los espectadores. En los siglos de historia de los juicios, muy pocos candidatos habían reconocido la naturaleza ilusoria del primer test. La reina Zefira se inclinó hacia adelante en su plataforma, sus ojos dorados brillando con interés genuino. Interesante, has pasado el primer juicio, pero no como esperábamos. El segundo juicio evalúa la sabiduría de la mente, continuó Cortac, ahora con un tono de mayor respeto en su voz. Se te presentará un problema real que afecta a nuestro pueblo, y deberás proponer una solución que demuestre comprensión verdadera de nuestros valores. Esta vez, en lugar de ilusiones, aparecieron hologramas que mostraban una crisis actual en el imperio celitiano. Una plaga había atacado las colonias exteriores, matando cultivos esenciales y amenazando con causar hambruna masiva.
Las colonias pedían ayuda del mundo natal, pero los recursos necesarios para salvarlas dejarían al planeta principal vulnerable a ataques de especies hostiles que habían estado esperando una oportunidad. Las opciones son claras, explicó Kortak. Salvar las colonias y arriesgar el corazón del imperio, o proteger el mundo natal y permitir que millones mueran en las colonias. Ambas decisiones tienen precedente en nuestra historia. ¿Cuál eliges y por qué? Marcus estudió los datos presentados en los hologramas, pero también observó las reacciones de los elitianos presentes. Notó que muchos parecían tensos no por las opciones presentadas, sino por algo más fundamental. Recordó algo que había aprendido durante sus meses de estudio. Los elitianos valoraban la unidad familiar por encima de todo. Mi propuesta no es elegir entre las opciones presentadas, declaró Marcus. Es reconocer que el verdadero problema es la separación artificial entre el mundo natal y las colonias. Si verdaderamente son parte del mismo imperio, la distinción es falsa. La sabiduría está en encontrar una solución que trate a todas las poblaciones elitianas como una sola familia extendida. Continuó explicando un plan que involucraría redistribuir recursos de manera más equitativa, establecer rutas de suministro defensibles y crear redes de apoyo mutuo que fortalecerían todo el imperio en lugar de crear jerarquías vulnerables. El silencio que siguió a su propuesta fue aún más profundo que el anterior. Finalmente, la reina Zefira se puso de pie, sus 4 brazos extendidos en una postura de reconocimiento formal. En 300 años de juicios, nadie había propuesto una solución que honrara nuestro valor fundamental de unidad familiar aplicado a escala imperial, declaró con voz que mezclaba sorpresa y aprobación. Has pasado el segundo juicio. El murmullo entre los espectadores se intensificó. 2 juicios completados exitosamente era algo casi sin precedentes en la historia reciente de Celitia. Marcus se preparó para el tercer y final juicio, sabiendo que según las palabras de Lyra, este sería el más impredecible de todos. The anticipation in the trial grounds was palpable as the third and final trial began. Marcus noticed that even the Celidian spectators seemed more tense now, leaning forward in their stone seats as if sensing that something unprecedented was about to unfold. Queen Zefira descended from her elevated platform for the first time since the trials began, her massive form casting long shadows across the crystalline field. The third trial measures the sacrifice of the soul, Zefira announced, her voice carrying a weight that seemed to press down on everyone present. This trial cannot be explained beforehand, for its nature must be discovered through experience. It tests not what you are willing to give up, but what you truly understand about the nature of love and commitment. Grand Counselor Kortak approached carrying a single crystal different from all the others used in previous trials. This one seemed to absorb light rather than reflect it, creating a darkness so profound that looking at it felt like staring into the void between stars. Place your hand upon the crystal of truth bomb, Ocean Kortak instructed. It will show you something that exists only in potential, something that could be, depending upon the choices you make here and now. Marcus reached toward the crystal, feeling an immediate sensation of cold that seemed to penetrate not just his skin but his very essence. The moment his palm made contact, reality shifted around him in ways that were far more profound than the illusions of the previous trials. He found himself standing in what appeared to be the royal palace but aged decades into the future. The walls showed signs of wear, and everything seemed somehow diminished. In the center of the room stood an older version of himself, wearing Celitian formal robes, but looking hollow and defeated. Across from him stood Lyra, also aged, but her golden eyes held a sadness so deep it was almost overwhelming to witness. You see one possible future, the aged Lyra said to the aged Marcus. A future where you chose to stay on Celitia, where you completed the trials and won the right to courtmartial. We married as you desired, and you became part of our royal family. The aged Marcus in the vision replied with a voice full of regret. But I never truly belonged here, did I? I spent decades trying to be something I wasn't, and in doing so, I robbed both of us of the chance to be truly happy. And what of your people? The vision Lyra continued. Earth needed its most skilled diplomat, but you abandoned them for personal desire. Alliance between our worlds grew weak without your guidance, and both civilizations suffered for it. The real Marcus, watching this potential future unfold,
felt his heart breaking. But then the scene shifted, showing him another possibility. In this version, he was older and back on Earth, successful in his diplomatic career but alone. He stood looking out at the stars, holding a communication device that showed messages from Lyra that had gone unanswered for years. You see another path. The vision Earth Marcus said to himself. The path where you chose duty over love, where you completed the trials but refused the reward, returning to Earth to fulfill your responsibilities. Both civilizations prospered, but you condemned yourself to a life of wondering, what if? As these visions swirled around him, Marcus began to understand the true nature of the trial. It wasn't asking him to choose between love and duty, or between personal happiness and responsibility. It wasn't asking him to understand that every choice carried consequences, and that wisdom lay not in finding the perfect solution, but in accepting the weight of whatever decision he made. But then a third vision appeared, one that surprised him completely. In this future, he saw himself and Lyra working together, not as husband and wife, but as partners in a new kind of diplomatic relationship. They traveled between worlds, establishing not just political alliances but cultural exchanges that enriched both civilizations. They were close, clearly caring deeply for each other, but the relationship had evolved into something beyond the traditional categories of romance or duty. The third path, he heard Lyra's real voice whisper, somehow reaching him through the crystal's influence. The path that requires the greatest sacrifice because it asks you to give up the certainty of defined relationships in favor of something unknown, but potentially far more meaningful. Marcus understood now what the trial was really asking of him. The sacrifice wasn't about giving up love or duty, but about sacrificing the need to fit his life into predetermined categories. He had to be willing to step into uncertainty, to forge a new kind of relationship that served both personal fulfillment and greater purpose. With clarity born of genuine understanding, Marcus spoke to the crystal and to everyone listening. I choose the unknown path. I sacrifice my need for certainty and traditional definitions. If Princess Lyra is willing, I propose we forge a partnership that serves both our hearts and our peoples, even if we cannot yet define what that partnership will become. The crystal's darkness suddenly transformed into brilliant light, and the visions faded. Marcus found himself back in the trial grounds, but something fundamental had changed. The very air seemed different, charged with possibility rather than tension. Queen Zephyra stood motionless for a long moment, her forearms gradually lowering as she processed what she had witnessed. Finally, she turned to address not just Marcus, but the entire gathering. In the mid-year history of the trials of worth, no candidate has ever chosen the path of uncertainty over the path of convention. Her voice carried a mixture of amazement and growing respect. You have not just passed the trials, human, you have redefined them. Princess Lyra stepped forward from her place beside the platform, her golden eyes shining with an emotion that transcended simple joy or relief. She approached Marcus slowly, and when she spoke, her words carried the weight of momentous decision. Marcus Johnson of Earth, I accept your proposal of partnership undefined. Together we will discover what it means to serve love and duty as one unified purpose. As the crowd of Zelithian spectators erupted in sounds of amazement and approval, Marcus realized that his diplomatic mission had succeeded in ways he never could have imagined when he first uttered those fateful words in Spanish. The alliance between Earth and Celitia would be stronger not because of traditional diplomatic protocols, but because it was built on a foundation of genuine understanding and mutual respect that transcended conventional boundaries. The trials were over, but Marcus sensed that his real journey was just beginning.